El capítulo que a continuación se presenta, denominado Factores que inciden en el proceso de formación del estudiante foráneo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, licenciatura en Enfermería y licenciatura en Turismo, es resultado de 3 semestres de investigación del programa de doctorado en Ciencias Sociales que oferta la misma institución. Actualmente curso el 4º semestre y junto con la doctora Marisela Zúñiga Rodríguez, directora de tesis, y la doctora Maritza Cáceres Mesa, que es integrante de comité tutorial, se ha realizado este capítulo con el propósito de dar a conocer avances y nuevos conocimientos al respecto. Esta es nuestra agenda, toda la temática que vamos a revisar el día de hoy. En resumen, podemos decir que una gran cantidad de estudiantes que concluyen el bachillerato y acceden a universidades, en muchos casos les implica un cambio de domicilio, dando lugar a una multiplicidad de particularidades que pudieran definir su permanencia, desempeño académico e incluso su estabilidad emocional, lo cual resulta interesante estudiar con el propósito de conocer los procesos en que se ven inmersos y con ello plantear propuestas que permitan a la universidad dar seguimiento adecuado a este grupo de sujetos, quienes ante un cambio de esta naturaleza pueden experimentar un fenómeno denominado histéresis, el cual es un desfase entre la mentalidad del individuo y la transformación de la realidad a la que enfrenta, de acuerdo con Bourdieu, pudiendo generarle una serie de síntomas que probablemente impacten en su formación académica. En este estudio se retomaría únicamente datos de estudiantes que provienen de entidades federativas de los Estados Unidos mexicanos distintas a Hidalgo. Sin embargo, puede abonar al fortalecimiento de estrategias de permanencia y egreso de estudiantes originarios de este estado y estudiantes provenientes de otros países, dado que como fenómeno migratorio presentan retos similares al momento de trasladarse a otro espacio geográfico. El objetivo de este proyecto de investigación es analizar el proceso de formación del estudiante foráneo desde una perspectiva social, económica, educativa y cultural, considerando autores como Pierre Bourdieu, Perrenaud, Gonzalo Sarabia, Carlota Guzmán, entre otros, con la finalidad de integrar estas vertientes y definir cómo inciden en el tema de estudio, además que permitan comprenderlo de una manera global, dado que cada uno de los aspectos mencionados puede ofrecerle una forma distinta de abordar las situaciones a las que se enfrenta, siendo parte fundamental de su individualidad y su construcción como objeto social. Debido a la diversidad multifactorial que pudiera definirlo dentro del contexto de la Universidad Pública Mexicana, por un estudio de caso de la licenciatura en Turismo y Enfermería, las cuales se encuentran en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas y el Instituto de Ciencias de la Salud, respectivamente, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Los datos pretenden recabarse con ayuda de entrevistas en profundidad, relatos de vida y en determinado caso indagar datos de mayor trascendencia a través de la historia de vida, con el fin de determinar si inciden en el éxito personal, profesional y académico de este sujeto. Por esta razón resulta fundamental reconocer su impacto. La movilidad es un fenómeno que se da a nivel mundial habitualmente por la búsqueda de mejores condiciones de vida. En el ámbito académico sucede un evento similar conocido como movilidad estudiantil, en el que estudiantes originarios de determinados espacios geográficos se trasladan a otros diferentes, en busca de realizar y concluir sus estudios de licenciatura. Esto sucede por diversos factores tales como la elección de determinada carrera, la institución, el lugar, etc. Estos sujetos, al movilizarse a otro contexto, tienden a experimentar situaciones propias de los procesos migratorios, tales como estrés aculturativo, síndrome de Ulises o duelo migratorio, el cual se define como una etapa vulnerable de tránsito de un lugar a otro, donde el individuo se involucra en una cultura distinta a la suya y cuya adaptación puede resultar determinante para su formación. Esta etapa puede afianzarse como éxito o fracaso escolar, según los elementos que desarrolle su proceso de formación. Este fenómeno, como ya se había mencionado antes,
Pierre Bourdieu lo precisa como histéresis, que es un desfase explícito entre un tipo de mentalidad superada por la realidad. Esta situación busca también definirse mediante elementos que puedan recopilarse de una prueba de inteligencia emocional, prueba Salovey y Mayer, con el propósito de verificar si este aspecto tiene alguna incidencia en la eficiencia terminal de estos estudiantes, aunado a otros factores que puedan determinarlo. Para definir estos factores resulta necesario el análisis de aspectos sociales, económicos y culturales, lo cual puede determinar cómo el sujeto asimila su realidad y la maneja de acuerdo con herramientas disponibles, pues de acuerdo a Pierre Bourdieu, la clase social puede determinar la manera en la que el sujeto asimila la realidad y resultaría primordial conocer la forma en que aprendió a socializar y cómo vivió su socialización primaria, es decir, la internalización de ciertas reglas de actuación y comportamiento que su núcleo familiar le aporta con el propósito de integrarse a la socialización secundaria, la cual inicia cuando tiene contacto con las instituciones construidas de manera objetiva por los sujetos, en este caso la escuela, de acuerdo con Berger y Luckmann. Por su parte, la cuestión económica debe rescatarse, ya que es un aspecto que le permitirá al individuo migrante una calidad de vida adecuada, es decir, salud, alimentación, satisfacción de necesidades básicas, vivienda, materiales escolares, transporte, etc. Su importancia puede sustentarse en los planteamientos de Abraham Maslow, quien asegura que entre mejor se encuentren cubiertas las necesidades primarias o básicas del individuo, tendrá los elementos para lograr metas y objetivos de mayor alcance. Dentro de la movilidad resulta importante considerar a una población que por diversas razones se reubican en otros espacios geográficos para realizar sus estudios. En este caso, la UNESCO ha realizado varias estrategias precisamente para atender a este tipo de población a nivel mundial. Y básicamente el objetivo es garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos, articuladas en dos objetivos estratégicos que esta institución plantea. Promueve la inclusión, abordar la marginación y promover los derechos de las personas desplazadas, los migrantes vulnerables y sus comunidades de acogida en situaciones de emergencia, y fomentar entornos seguros, inclusivos, saludables y de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje para las personas desplazadas, los migrantes vulnerables y sus comunidades de acogida en contextos de emergencia, desastres y crisis, mientras que la NUYES plantea la tutoría como forma de atender a las poblaciones vulnerables y procura que los docentes se encuentren comprometidos con los estudiantes. Este planteamiento lo hace a partir de la pandemia. Sin embargo, continúa su aplicación para estudiantes en situación vulnerable. Por su parte, existen diversas universidades que también ya han dado respuesta a esta problemática. A nivel internacional puede verse a Colombia en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, Universidad de Colombia, Universidad de La Sabana, Colombia, y en México podemos identificarlo en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, Universidad Las Américas, Universidad Autónoma de México, ITAM, entre otras. Reconociendo que México tiene este fenómeno en común, o es algo como muy común en el país, donde los jóvenes migran a otras entidades federativas para realizar sus estudios de licenciatura. Entonces, bueno, aquí el INEGI nos indica que uno de cada 6 estudiantes es foráneo en las diversas entidades federativas. Y bueno, esta población que mencionábamos en un principio, donde los jóvenes se reubican en otros espacios geográficos para realizar sus estudios de licenciatura,
es identificada como estudiantes foráneos de acuerdo con la tipología de Carlota Guzmán, quienes se trasladan de un país a otro, de una ciudad a otra, de una región a otra. En el caso particular de este estudio se abordarán, como ya se mencionó, solamente estudiantes que provienen de otros estados de la República Mexicana, distintos al estado de Hidalgo, y desean realizar y concluir sus estudios en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en los institutos de Ciencias de la Salud y Económico-Administrativas, quienes afrontan la necesidad de adaptación y nuevas responsabilidades que atañan al ambiente universitario. Es por esta razón que, dadas las condiciones de vulnerabilidad, deben desarrollar capacidades para el buen manejo de estas y con ello hacer frente a los cambios que se le presenten, considerando que cambian de cultura, de vivienda, de ubicación, de hábitos, y quizá sea muy marcado de un país a otro porque son culturas diferentes, totalmente diferentes. Sin embargo, no debe restarse la importancia cuando el traslado de una entidad federativa a otra. No sobra decir que en cualquier situación asociada a las mencionadas, la capacidad económica es un factor determinante, ya que esto le permitirá al individuo como tal la conservación y mantenimiento de la salud en primera instancia, así como la satisfacción de necesidades como alimentación, vivienda y transporte. Estas podrían resultar fundamentales para lograr un éxito académico óptimo independiente de los factores a los que se enfrente. Caso contrario, si esta capacidad económica se da en niveles bajos. Sin embargo, hay estudios como de Quijano Bedoya, Quiñones, Rangel Mendoza, donde revelan que no necesariamente le afecta directamente la situación económica a los estudiantes, porque aún así no tengan dinero para comer o no tengan dinero para trasladarse o para sus materiales, su compromiso es tan grande con su familia, consigo mismos, con su sociedad, que ellos conservan sus notas escolares altas, sin cubrir del todo sus necesidades básicas. Si bien sería ideal, no resulta primordial hacerlo por procesos motivacionales que ha internalizado y por cuestiones personales y familiares. En la metodología podemos observar lo siguiente. Va a ser un estudio de caso, donde básicamente vamos a retomar 2 licenciaturas que, de acuerdo con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se encuentran dentro de las 3 con mayor tema de estudiantes foráneos. La primera es la de medicina, la segunda es enfermería y la tercera es turismo. Sin embargo, se ha delimitado que solamente se va a tomar turismo y enfermería, por la cuestión de que muchas veces en medicina no se cuenta con el tiempo para dar respuesta a la investigación. Y son los institutos de mayor afluencia: el Instituto de Ciencias de la Salud, donde se encuentra enfermería, y el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, donde se encuentra turismo. Y se plantea el hecho de que pudieran ser 10 estudiantes de cada licenciatura, 5 hombres y 5 mujeres, y aplicando lo que ya hemos comentado: entrevistas en profundidad, relatos de vida e historias de vida en su caso. Por ahí es importante destacar que México tiene el fenómeno migratorio de estudiantes foráneos muy marcado. De acuerdo con el INEGI, en 2020 el 0.6% de la población migrante fue por motivos de realizar estudios en otra entidad federativa. En nuestro país, como dato general, en el ciclo escolar 2015-2016 la cantidad de estudiantes foráneos fue de 150,000, de acuerdo con ANUYES, siendo sus destinos elegidos Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Nuevo León y Jalisco. Esta población representa el 15% del total de los estudiantes universitarios.
En otros términos, como ya se había mencionado, 1 de cada 6 estudiantes universitarios abandona su entidad de origen para estudiar en otra diferente. Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es la institución pública que imparte educación media superior y superior, que es la más importante de esta entidad federativa, y a ella acuden estudiantes de diferentes municipios, revela los siguientes datos. En el 2020 se recuperó que el porcentaje de estudiantes foráneos fue de 24%, en el 2022 de 22%, y en el 2022 la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo recupera los siguientes datos de estudiantes foráneos. En 2020 se dice que la población asciende a un 24%, en el 2022 enero-junio al 22% y en el 2022 julio-diciembre aumenta a un 37%. Dado que la población es una cantidad considerable, se ha indagado también en las acciones que tiene la universidad respecto a este tema y pues en este sentido el modelo educativo de la universidad plantea entre sus principales objetivos colocar en primer plano las necesidades de los estudiantes con el propósito de que su inserción en el campo laboral sea propicia para sus metas profesionales, busca integrarlo, dar acceso a educación superior de forma igualitaria, incluyente, y logren un bienestar físico, afectivo y personal aprendiendo de sí mismo y de la adecuada convivencia con los demás, prestando especial atención a aspectos afectivos, emocionales, sociales, económicos y culturales, tal como se cita a continuación en su dimensión pedagógica. De ahí la necesidad de desarrollar capacidades básicas que fortalecerán las estructuras cognitivas, subjetivas, socioafectivas y de acción psicomotor que atienden a aquellos aspectos para la formación del profesional. Básicamente aquí la universidad se está comprometiendo, tiene ese compromiso con los estudiantes, el cual solamente se ha atendido también mediante la tutoría. Sin embargo, es un problema como muy que se le debe dar el acompañamiento, el seguimiento adecuado y responder a esas necesidades formativas y biopsicosociales de los sujetos, ¿no? Y que también la universidad se compromete. La metodología empleada para la construcción del estado del arte inicia con la exploración de textos digitales, dado que no existe mucha bibliografía impresa del tema. Generalmente solo puede localizarse manuales o guías para optimizar la experiencia de ser estudiante foráneo, que han puesto algunas universidades, entre ellas, pues ya lo mencionábamos, el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, la Universidad de Querétaro, la Universidad Autónoma de Colombia, Nacional de Colombia, la Universidad de Alicante, etcétera. Y también se abordaron autores como Jaramillo, Muso Pacheco, Acosta, Quintana, Quiñones, entre otros, desde la cuestión psicológica, emocional, cultural, familiar, económica y social. Para comprender este fenómeno es importante hablar de un término abordado por la antropología y la psicología, mismo que describe un proceso en el cual los grupos migrantes o en movilidad transitan, dado los cambios que enfrentan y que pueden impactar en su formación. Tenga que ver con la situación particular de los estudiantes usando como referencia la tipología que menciona, que sin duda abre un panorama de posibilidades y evita que solo se limite al estudio de una adaptación positiva o negativa. Dicho término se conoce como estrés aculturativo o duelo migratorio. Muiño lo define como una especie de rigidez o resistencia que produce una confrontación con la nueva cultura y puede manifestarse en problemas de distinta índole que recaen en la inadaptación o fracaso, o bien en la adaptación y el éxito, en términos académicos y profesionales, el cual en casos muy extremos se conoce como síndrome de Ulises, el cual es un duelo complejo y en bastantes momentos difícil, sobre todo si las circunstancias personales y sociales de los migrantes son problemáticas hasta el punto de llegar a desestructurar al sujeto, de acuerdo con Nacho Tegui.
Este autor hace referencia a lo siguiente que me parece sumamente importante. Comenta que la migración no es solo un evento malo por sí mismo, o bien sinónimo de duelo migratorio. Sin embargo, existen algunos factores que pueden definirlo como tal y supone un factor de riesgo si se da bajo estas condiciones o circunstancias. Si existe vulnerabilidad, el inmigrante no está sano o padece discapacidades. Si el nivel de estresores es muy alto, el medio de acogida es hostil. Si se da en ambas condiciones y puede presentar en determinado caso un síndrome de migrante con estrés crónico. Aquí lo que sugiere este texto a nivel antropológico es que la migración significa una manera de ampliar horizontes y da lugar al hecho de que como seres humanos puedan alcanzar una emancipación tal que permita lograr lo que él denomina éxito evolutivo. También menciona 7 duelos que enfrenta el migrante, que son la familia, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el grupo de pertenencia, el riesgo físico, procesos en mayor o menor medida impactan en el sujeto migrante. Para ello retomamos también a Granovetter, que habla precisamente cuestiones de migración, quien nos permite identificar nodos que son lazos de amistad entre personas que comparten el mismo estilo de vida. En este caso se busca analizar si estos estudiantes construyen esas redes de apoyo para poder constituirse y para poder lograr esa adaptación y esa convivencia, de la cual también habla Pierre Bourdieu, que son esa capacidad de maniobra de los sujetos para luchar por cumplir sus objetivos, apoyarse mutuamente, crear espacios de convivencia para facilitar la adaptación y pensar que en la medida de lo posible estos sujetos pueden modificar la situación o el contexto para hacerlo más llevadero. En este sentido se incorporarían los estudiantes sin arraigo cultural, quienes se les facilita adaptarse a un nuevo lugar. En este caso, Bourdieu habla también de lo que denominamos el hábitus, el cual se va a vincular a dos cosas, el objetivo, que es el campo social, y lo subjetivo, que es la percepción del sujeto en este campo. Y es a través de la participación que el sujeto internaliza las pautas y las reglas específicas dadas por la condición objetiva. Por otra parte, debemos considerar lo que se denomina el ambiente físico y social. Y básicamente son referentes a los recursos, consecuencias de los actos, los otros individuos y los escenarios físicos. Y por último, las determinantes conceptuales, que tienen que ver con todo lo que el individuo cree y cómo lo asimila, muchas veces determinado por la formación familiar y las experiencias psicosociales. En este sentido, Perrenaud plantea que el estudiante en sí no decide, siempre se encuentra bajo la mirada y el control permanente de terceros. Habla de la motivación como una palabra hueca, sin embargo la falta de ella remite al fracaso escolar. Para ello propone que el oficio del alumno se puede facilitar dejando al alumno un espacio para la iniciativa, autonomía y en determinado caso la negación. A manera de conclusión podemos decir que todos los factores que hemos visto hasta este momento pueden influir en el éxito o fracaso del estudiante foráneo. Puede ser determinado por sus hábitos, capitales, por la cuestión de asimilar el sentido de su oficio o sus funciones como estudiante, o bien puede ser la asimilación del sentido común que ha aprendido a lo largo de su formación académica. Sin embargo, al encontrarse en un contexto ajeno a su lugar de origen, sería importante conocer de qué estrategias hace uso para fortalecer su adaptación o enraizamiento al medio, identificar sus relaciones, nodos, interacción, fortalecimiento de lazos afectivos y con todos estos factores determinar cómo impacta todo esto en su éxito o fracaso escolar y sobre todo en la eficiencia terminal de sus carreras. Muchísimas gracias.